En este primer video daremos una introducción acerca de la estequiometría. Bueno, la estequiometría, como sabemos, es una parte que es muy importante para la química. Ahora, ¿qué estudia la estequiometría? La estequiometría estudia las leyes de la reacción química. Al estudiar las leyes de la reacción química, nos va a permitir realizar cálculos de las cantidades de sustancias que van a participar en una determinada reacción. Un dato adicional que podemos agregar y que lo vamos a ver más adelante es que siempre vamos a utilizar una ecuación química adecuadamente balanceada. Por ejemplo, tenemos en esta parte izquierda 2 moléculas de hidrógeno más una molécula de oxígeno. Y encontramos una flecha dirigida hacia la derecha, la cual nos muestra 2 moléculas de H2O o 2 moléculas de agua. Y entonces observamos que la primera parte se denominan reactivos y la parte obtenida se denomina productos. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta representación de acá? Nos quiere decir que cuando nosotros mezclamos 2 sustancias, las cuales se llaman reactivos, estas sustancias van a reaccionar y como reaccionan nos genera una nueva sustancia. A esa nueva sustancia que se genera se le denomina producto. Entonces es importante saber y conocer las denominaciones de reactivos y productos. Así que cuando te pregunten qué es un reactivo o qué entiendes por un reactivo, qué es un producto o qué entiendes por producto, entonces ya más o menos tienes una idea de qué es a lo que se refiere. Ahora veamos algunos conceptos previos que tenemos que dominar antes de entrarnos a resolver los ejercicios de estequiometría. El primer concepto previo que tenemos es la masa, cuya representación es m. Ahora, la masa es una medida que representa la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Esta masa se puede medir en ciertas unidades, por ejemplo en gramos, en kilogramos, en toneladas o en unidades químicas de masa, conocida como UMA. Y es necesario saber algunas equivalencias básicas. Por ejemplo, un kilogramo equivale a 10 al cubo gramos, o también podríamos decir 1000 gramos. Y a la vez un kilogramo también equivale a 10 a la menos 3 toneladas. Entonces, siempre en los ejercicios de estequiometría, lo más común es que vamos a usar estas 3 unidades: kilogramos, gramos y toneladas. Otro concepto importante antes de introducirnos a los ejercicios de estequiometría es saber qué es una masa atómica o peso atómico. La masa atómica o peso atómico representa la masa promedio del átomo de un elemento químico expresado en UMA. Esta masa o peso atómico va a ser considerado un dato del problema. Otro concepto importante que revisaremos es sobre la masa o peso fórmula, o simplemente conocida como peso fórmula. Y como vemos, su representación es PF. Ahora, ¿qué es el peso fórmula? El peso fórmula representa en sí la masa promedio de una unidad fórmula expresada en UMA. Recuerda que el UMA es una unidad de medida. Ahora, este peso fórmula se va a calcular sumando los pesos atómicos de la unidad fórmula. Recordemos que este término de peso atómico lo vimos en la diapositiva anterior. Si no te queda muy claro este concepto de peso fórmula, veamos algunos ejemplos. Y nos dan como primer ejemplo el óxido de hidrógeno, o también conocida como agua, cuya representación molecular o cuya unidad fórmula es el H2O. Entonces decimos el peso fórmula del H2O va a ser igual a, recordemos que el peso fórmula se calcula sumando los pesos atómicos de la unidad fórmula. Entonces tenemos que sumar los pesos atómicos de la unidad fórmula. ¿Y cuál era nuestra unidad fórmula? El H2O.
hacemos la suma respectiva de cada peso atómico y nos quedaría de la siguiente manera: 2 veces el peso atómico del hidrógeno. Pero profesor, ¿por qué acá pone 2 veces el peso atómico del hidrógeno? Porque vemos que nuestra unidad fórmula, el hidrógeno, posee 2 átomos de hidrógeno. Por lo tanto ponemos 2 veces el peso atómico del hidrógeno más 1 por peso atómico de oxígeno. Ponemos solo 1 porque el oxígeno solo tiene un átomo. Ahora vamos a reemplazar los pesos atómicos tanto del hidrógeno como del oxígeno. Por lo tanto ponemos 2 veces el peso atómico del hidrógeno equivale a 1 UMA. Eso lo podríamos revisar en la tabla periódica y nos daremos cuenta que el hidrógeno tiene como peso atómico 1 más 1 por el peso atómico del oxígeno. Si revisamos nuestra tabla periódica, nos damos cuenta que el peso atómico del oxígeno nos da 16 UMA. Y ahora solo nos queda hacer la respectiva suma. 2 por 1 nos da 2 UMA, más 16 UMA nos da un total de 18 UMA. Entonces nos quiere decir que el peso fórmula del H2O es 18 UMA. Ahora, si no te quedó muy claro este ejemplo, veamos un segundo ejemplo. Tenemos el ácido sulfhídrico, la cual tiene como fórmula química el H2S, y nos piden hallar el peso fórmula del ácido sulfhídrico. Entonces decimos peso fórmula del H2S o ácido sulfhídrico va a ser igual a la suma de los pesos atómicos de la unidad fórmula. Y observamos claramente que tenemos 2 átomos de hidrógeno. Por lo tanto decimos 2 veces el peso atómico del hidrógeno, sumado a tenemos solo un átomo de azufre. Por lo tanto 1 por el peso atómico del azufre. Ahora solo nos queda reemplazar el valor de los pesos atómicos del hidrógeno y del azufre. Como ya vimos en el ejemplo anterior, el peso atómico del hidrógeno es 1. Por lo tanto nos quedaría 2 por 1 UMA, sumado a el peso atómico del azufre. Si revisamos nuestra tabla periódica, nos daría 32. Por lo tanto, sumando 2 por 1 nos da 2, más 32 nos da 34 UMA. Por lo tanto, el peso fórmula del ácido sulfhídrico o el H2S nos da 34 UMA. Entonces, ahorita hemos visto 3 conceptos antes de resolver los problemas estequiométricos. En el siguiente video seguiremos revisando más conceptos para así no tener problema más adelante en la resolución de ejercicios relacionados a estequiometría. Así que los espero en el siguiente video.